Bueno, repasando de vuelta, anamnesia, examen físico, electrocardiograma, y a partir de esto podemos seguir con otros estudios ya un poco más avanzados, pero van a estar enfocados de acuerdo a lo que encontremos. No es que le hacemos a todos la batería de estudio, y ahí disiento un poco con el doctor Juan Pablo, tiene que estar enfocado. A cada paciente tiene que estar enfocado y tiene que estar justificado el estudio del por qué. Yo le hago una anamnesis a un paciente y un examen físico, le encuentro un soplo a un chico de 30 años, un soplo oyectivo sistólico, le tengo que pedir un ecocardiograma porque puede tener dos cosas, una estenosis aórtica congénita por una válvula bicúspide o, lo más probable, una miocardiopatía hipertrófica, que teniendo síncope y 30 años es un paciente de alto riesgo, probablemente termine con un cardiodesfibrilador. Entonces, revisar al paciente, interrogar al paciente sobre antecedentes familiares, sobre todo como esta chica que tenía un familiar, un chico de 14 años fallecido en la familia de muerte súbita, son fundamentales a la hora del diagnóstico. Monitorización en aquellos pacientes que nos generan dudas o están estratificados de moderado o alto riesgo. Un TIL test en algunos casos que nos generen dudas. Ahora les voy a mostrar un poquito, pero si el caso es muy típico, muy característico de síncope vasovagal, el paciente no necesita hacerse un TIL test, porque el diagnóstico no va a tener mucho rédito diagnóstico. Si me da negativo, no excluye que sea un síncope vasovagal, y cuando es positivo es altísimo el porcentaje de efectividad, de sensibilidad del TIL test, pero no tendría indicación. O sea, acá hay un recurso que si es claro al interrogatorio y a la situación y al paciente que tengo enfrente, que fue un síncope vasovagal, el paciente no le hago ni ecocardiograma, ni le hago monitorización, ni le hago un TIL test, mucho menos un estudio electrofisiológico, y no le hago tampoco un Holter, no le pongo un Holter implantable. En cuanto a la anamnesis, antecedentes cardiovasculares, paciente que tuvo un infarto previo, que estuvo internado por insuficiencia cardíaca, que tiene antecedentes familiares de muerte súbita, es fundamental a la hora del interrogatorio. Si tuvo pródromo o no, si tuvo palpitaciones de inicio, como les contaba recién, y lo otro, la situación, el contexto, es lo más importante a la hora de evaluar un síncope de características vasovagales. Entonces, como dijimos, ¿cuáles son aquellos pacientes que consideramos que pueden ser de bajo riesgo? Que quizás sea hipotensión ortostática o quizás sea un síncope reflejo. Aquellos pacientes que tienen los pródromos, mareo, sensación de calor, sudoración, después de una situación, como puede ser una visión, un sonido, un olor desagradable, después de permanecer mucho tiempo de pie en lugares concurridos, calurosos, durante las comidas, sobre todo postprandial, cuando está desencadenado por tos o micción, al rotar la cabeza o presionar el seno carotidio, como por ejemplo al afeitarse, como le comentaba recién, o al levantarse de supinación a sedestación, como sería una hipotensión ortostática. Una maniobra fácil de hacer en consultorio en un paciente que vino por un síncope es hacerle una maniobra de bipedestación. Está sentado, le tomamos la presión sentado, lo paramos, le tomamos la presión parado al minuto 1 y al minuto 3, caída de más de 30 milímetros de mercurio en la presión, es hipotensión ortostática. Después se verá, como vimos, que hay un montón de causas, sobre todo la principal causa es medicamentosa, hay que tenerlo en cuenta, y se ve mucho en ancianos sobre todo. ¿Cuáles son los pacientes que el acontecimiento del síncope nos hacen llevar un poco más de alarma y pensar que es un paciente de mayor riesgo? Cuando tienen dolor torácico asociado, dolor abdominal, cuando hay un síncope de esfuerzo o el síncope es acostado, si tiene palpitaciones rápidas, seguida de síncope. Fíjense que esto le he ido contando todo esto, todo lo que nos hace pensar en cardiogénico. Y si hay síntomas, como puede ser pródromos, pero muy cortos, de breve duración, historia familiar de muerte súbita o síncope de sedestación. En cuanto a la historia médica, como dijimos, historia de síncope recurrente, característica de bajo riesgo, situacionales, con pródromos, es de bajo riesgo. Paciente que tiene un corazón sano, a no ser que tenga alguna anomalía en el electrocardiograma que nos haga pensar en cardiopatía eléctrica, es de bajo riesgo. Y aquellos pacientes de mayor riesgo en la historia clínica,
es lo que tienen antecedentes, son los que tienen antecedentes de cardiopatía estructural, sobre todo, como les decía, insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Los de bajo riesgo al examen clínico, examen normal, o aquellos pacientes que ya tienen hipotensión sin una causa conocida, sospecha de sangrado o bradicardia persistente, o un soplo, como en el caso este que le contaba del chico sin diagnosticar, son aquellos pacientes que en la historia clínica y en el examen físico los hacen pensar de que tienen riesgo. En cuanto al electrocardiograma, electrocardiogramas normales, bajo riesgo, electrocardiogramas que tengan alteraciones, como dijimos, bloqueos cardíacos, arritmias, bradicardia, QT prolongado, y acá ya entramos un poquito más fino, patrón de Brugada tipo 1 específicamente, QT largo, QT corto, son los pacientes que tenemos que estratificarlo de alto riesgo, y ese paciente sí tiene que tener una evaluación cardiológica al menos y eventualmente hasta una evaluación electrofisiológica. Entonces, todo lo que sea electroalterado, tenemos que parar la pelota y replantearnos qué paciente tenemos enfrente. Recordemos que son 3 patas nada más: examen clínico, anamnesis y electrocardiograma. El electrocardiograma es el único método hasta ahora de diagnóstico que estamos utilizando. ¿Qué maniobras puedo hacer yo, bajo sospecha obviamente, en consultorio? Como les dije, una prueba de bipedestación o compresión del seno carotídeo, que está indicado a todo paciente que tenga síncope mayor de 40 años. Primero ocultamos las carótidas, no tiene soplo, procedemos a hacer esto. Esto tiene que hacerse con electrocardiograma. Ponemos el electrocardiograma, solamente la derivación de los miembros necesaria, poner las precordiales. Lo que hacemos, ponemos la de los miembros, hacemos compresión del seno carotídeo bilateral y vemos si hay pausas mayores a 3 segundos, sintomáticas, con asistolia o bloqueo. Este paciente tiene una hipersensibilidad del seno carotídeo y podría llegar a ser la causa del síncope. Acá tenemos un paciente que es paciente nuestro, que es compresión del seno carotídeo en contexto de TIL test. Siempre que le hacemos TIL test a los pacientes mayores de 40 años, le hacemos compresión del seno carotídeo. Acá tenemos una sistolia de 5 segundos por compresión del seno carotídeo. En cuanto a como les decía recién, la prueba de TIL test, fíjense que va a depender de la sospecha que tenemos, de la sospecha que se tiene, la capacidad de diagnóstico. Fíjense que cuando tenemos un paciente con un síncope vasovagal con desencadenante emocional bien típico, la efectividad en el diagnóstico del TIL test va del 78 al 92%, es altísima. Pero tenemos un problema acá: es tan alta la sensibilidad para el diagnóstico que perdemos muchísima especificidad. Fíjense que el síncope de origen cardíaco hasta en un 47% puede tener un TIL test positivo. Y lo único que hizo el TIL test en este caso es embarrarnos la cancha. Creo que somos los únicos que hacemos, y ahí en el Hospital Pena también, TIL test. Esto me está jugando en contra, pero es la realidad. El TIL test se tiene que dejar para estos casos que son atípicos, casos que no parecen vasovagal, pero no terminan de convencer. En esos pacientes hacemos un TIL test. Como les dije, va a depender de la respuesta, si es predominantemente vasodepresora, mixta o cardioinhibitoria el diagnóstico. Estos son los parámetros que tenemos en cuenta, que tomamos para decir si es cardioinhibitorio, si es vasopresor o si es mixto. Redondeando un poquito, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? Síncope de esfuerzo, supinación, con palpitaciones presíncope, con cardiopatía estructural, con hipotensión sin causa conocida, con sangrado intestinal, y ahí viene un hemograma como laboratorio ante la sospecha, con bradicardia persistente, que tengan un soplo sistólico, un electrocardiograma de alto riesgo. Esos son los pacientes que uno tiene que definir como alto riesgo y está indicada la monitorización en el hospital. Ese es el paciente que tenemos que frenar y empezar a estudiar y empezar a pedir estudios complementarios de acuerdo a la sospecha, no pedirle todo a todos los pacientes. Cuando uno encuentra los criterios de diagnóstico para decir que este paciente es de alto riesgo, no que se sospecha que es de alto riesgo, sino de alto riesgo, es cuando encontramos asociación de la arritmia o del bloqueo en relación a el síncope.
El ecocardiograma, ¿para qué sirve? En casos puntuales, cuando uno sospecha en un paciente al examen físico tenemos un soplo que tenga una estenosis aórtica, tumores, trombos intracardíacos, taponamiento cardíaco, tenemos bajo voltaje en el electrocardiograma, ruido hipofonético, tenemos alguna causa potencial para que este paciente tenga un taponamiento cardíaco, tuberculosis, linfoma, además. Tenemos una placa radiográfica, eventualmente le podemos pedir antes de llegar al ecocardiograma para ver que no tengamos un corazón en botellón. La disección aórtica es otra potencial causa de síncope. Alteración del tracto de salida, miocardiopatías obstructivas. Estas son nos va a definir el diagnóstico y en muchos casos, como en la miocardiopatía, la miocardopatía hipertrófica, o la disección aórtica, nos va a definir el tratamiento y nos va a estratificar. El estudio electrofisiológico lo dejamos para esos pacientes que tienen un electrocardiograma de riesgo, pero no tienen todavía el diagnóstico, o sea, no tienen un bloqueo B completo, no tienen un bloqueo B de segundo grado, que ya tiene indicación de implante de marcapasos. Por ejemplo, un bloqueo bifasicular o un paciente que se sospecha por bradicardia que tenga una enfermedad de nódula sinusal. Es un método invasivo, permite el diagnóstico exacto y a menudo realizar el tratamiento específico, evalúa función sinusal, los tejidos de conducción y permite la inducción de arritmias para realizar un tratamiento. Por ejemplo, un paciente que entra con arritmia no sostenida, se le puede hacer un estudio electrofisiológico y delimitar si esta arritmia se puede inducir, si es sostenida y puede ser la causa del síncope. Eventualmente, una taquicardia supraventricular también. Aparte de poder identificar el origen y el mecanismo de la arritmia. Lo que hacemos es, metemos catéteres dentro del corazón a diferentes niveles, y con esos catéteres tomamos medidas, estimulamos el corazón y medimos diferentes cosas. Lo que vemos adentro del corazón, colocando el catéter, por ejemplo, a nivel del sistema cardionector, esto es un catéter que toma un registro eléctrico y acá esto ya no se va a llamar electrocardiograma, sino que son electrogramas intracardíacos. Tenemos el electrograma auricular, el electrograma de las de His y el electrograma ventricular. Lo que tenemos entre la aurícula y el GIS es el AH, y entre el GIS y el ventrículo es el HB. Estas medidas nos sirven a nosotros para ver si este paciente tiene una alteración en la conducción del sistema cardionector. Bueno, acá no salió el trazado, no sé qué pasó, pero cuando los valores normales son estos, y cuando tenemos alteraciones de la medida del HB específicamente, lo normal es hasta 55, de 70 a 100 de medida de HB, multiplica por 3 el riesgo de bloqueo B completo en el bloqueo bifasicular, que es la indicación que tiene el paciente. Viene un paciente con síncope y bloqueo bifasicular, llamado bloqueo bifasicular, un bloqueo de rama derecha más semibloqueo, o a un bloqueo de rama izquierda completo. Le hacemos un estudio electrofisiológico porque hizo un síncope sin pródromos, y si encontramos un HB prolongado, tiene indicación de marcapasos con indicación 1B. El tiempo de recuperación del nódulo sinusal, evaluamos la función del nódulo sinusal estimulando a la aurícula derecha cerca del nódulo sinusal por 30 a 60 segundos, dejamos de estimular y lo que hacemos es medir el tiempo que tarda en reaparecer el electrograma auricular, es el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, que si es mayor a 1,5 segundos es disfunción sinusal, lo mismo que si es mayor a 525 en la recta que se hace desde la frecuencia cardíaca basal o sea, la longitud de ciclo basal, o sea, desde una aurícula a la otra, y desde que se deja de estimular la aurícula hasta que reaparece la primera aurícula post-estimulación. Restamos eso y nos da el tiempo de recuperación corregido nódulo sinusal. Resumiendo, HB prolongado nos indica trastorno de conducción infraisiano por debajo de las de His, lo que nos aumenta el riesgo de bloqueo B completo y lo que nos indica que el paciente puede llegar a tener bloqueos AB completos transitorios paroxísticos. Y el tiempo de recuperación del nódulo sinusal nos sirve para evaluar si el paciente tiene disfunción sinusal. Todo paciente que tenga cardiopatía con infarto previo
y síncope tiene indicado el estudio electrofisiológico, sobre todo si tiene deterioro de la fracción de eyacción. Pacientes que tienen bloqueo bifascicular y síncope tiene indicado el estudio electrofisiológico. Lo que nos sirve como guía, como dijimos, si tenemos un HB mayor a 70, indicación de marcapasos. Si tenemos inducción de taquicardia ventricular en aquel paciente que le hicimos estimulación porque tenía un infarto previo y síncope y se induce taquicardia ventricular, hay que hacer tratamiento. Y esos pacientes se puede hacer o ablación o implante de cardiodefibrilador según el caso. Si tiene cardiopatía coronaria, es implante de cardiodefibrilador. Si tiene una taquicardia ventricular de origen idiopático y no tiene cardiopatía estructural, la indicación es ablación. Lo mismo que si el paciente se induce una taquicardia supraventricular, la indicación clase 1 es ablación. Esto es simplificando ese cuadro gigante. Estas son las indicaciones de qué es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. Estamos hablando siempre de la función del estudio electrofisiológico en pacientes con sospecha de causa cardiogénica. Entonces, queda reducido el estudio electrofisiológico a muy poquitos casos. Infarto previo y síncope, paciente con arritmia al momento de la consulta, pacientes con trastorno de conducción bifascicular. El Holter implantable es otra herramienta que cada vez estamos usando más. Nosotros tenemos muchísimos Holter implantados y son para aquellos pacientes donde después de esta fase inicial de estudios, incluyendo el estudio electrofisiológico, no se encontró una causa del síncope, pero tiene una alta sospecha. Por ejemplo, pacientes que tienen bloqueo bifascicular, pero hacemos un estudio electrofisiológico y me da el HB normal. Esto tiene que ver con que la sensibilidad a veces es baja y del estudio electrofisiológico para identificarlo, puede ser que el paciente esté haciendo bloqueo B completo y no lo hayamos identificado en el estudio electrofisiológico. Estos pacientes tienen que evaluarse la posibilidad de implantarse un Holter implantable. Fíjense el tamaño de lo que es un Holter implantable. Esto se coloca debajo de la piel. Y esto, todas las obras sociales lo cubren. Tenés que justificarlo nada más, tenés que saber bien cuáles son los usos. De hecho, hoy por hoy está indicado también en el ACV criptogénico como búsqueda de fibrilación auricular, más allá del síncope, y también está indicado en aquellos pacientes que tienen palpitaciones paroxísticas con un estudio electrofisiológico sin diagnóstico. Volviendo un poco y resumiendo, ¿cuáles son los estudios que uno utiliza para cada caso? La hipotensión ortostática básicamente es el examen físico y las maniobras. El TIL test para el síncope reflejo, ya les digo, se usa poco y es más para confirmar un diagnóstico que para otra cosa. Y para el síncope cardíaco sí tenemos que gastar la batería de lo que sea necesario de estudios. Pasando un poco a tratamiento, acá es donde entra la parte más difícil, sobre todo para la hipotensión ortostática. Son pacientes muy difíciles de tratar porque generalmente no dejan de sincopar, es la realidad. Uno puede tomar muchas medidas para disminuir la cantidad de síncope. Se les enseña a los familiares y a ellos mismos qué tienen que hacer, el paciente específicamente, medidas de contrapresión, enseguida que tiene el pródromo, porque estos pacientes muchas veces tienen el pródromo, buscar el piso, buscar el suelo, lo mismo que el neuromediado. Sobre todo el neuromediado es más fácil que llegue a acostarse en el piso. El paciente con síncope por hipotensión ortostática tiene que hacer maniobras de contrapresión al levantarse. Puede usar media de compresión, dormir con la cama levantada para ir sensibilizando, aumentar 10 grados la inclinación de la cabecera a la cama, o dormir con más almohadas para ir sensibilizando y mejorar la redistribución sanguínea. Eventualmente fármacos como el midodrina y la fludrocortisona, pero fíjense que no hay nada que sea indicación clase 1 en cuanto a tratamiento. Fíjense que acá lo más importante es la formación del paciente. ¿Qué hacer si el paciente, el familiar lo ve que se desmaya? ¿Qué es lo que pasa? Hay una tendencia a sentarlo siempre el paciente y es justamente lo que no hay que hacer. Hay que acostarlo y levantarle las piernas. Tiene que tener una buena hidratación e ingesta de sal eventualmente. Hay que a estos pacientes educarlos bien con respecto a esto y sobre todo las maniobras para abortar el síncope, saber reconocer los pródromos para abortar el síncope.
Fraccionamiento de las comidas, tratar de comer varias veces al día, porciones chicas, porque como dijimos, hay depresión de volumen, se va en el momento, en el postprandial, todo el volumen vascular se va al lecho esplácnico para tratar de absorber alimentos. Esto lleva a una mala distribución también. Entonces, con estas medidas, los pacientes mejoran bastante. Dentro de los fármacos se ha probado otros como sertralina, la fludrocortisona, el midodrine. Yo hasta ahora, con mi experiencia, con lo único que he visto que los pacientes andan un poquito mejor es con el midodrine. Hay muchísimos estudios sobre diferentes fármacos y la verdad que estudios pobres de poca calidad que han identificado como potencial tratamiento. Cuando se han hecho estudios grandes o metaanálisis, la verdad que no ha habido buenos resultados en cuanto a la terapia farmacológica. El medodrina es el que mejor, el Butrón es el que mejor han dado hasta ahora. Bueno, esto es básicamente lo mismo que le conté recién, pero fíjense de vuelta, todo lo que es explicarle qué es lo que tiene, que no se va a morir, porque esto también finalmente conlleva mucha angustia para el paciente, sobre todo cuando es muy frecuente, y sobre todo la hidratación y la ingesta de sal adecuada y cómo comer. Esto es algo que en los últimos años está avanzando mucho, es algo que lo hacemos nosotros, los electrofisiólogos. En Argentina se empezó a hacer recién este año, que es la cardioneuroablación. Es para aquellos pacientes con síncope vasovagal, sobre todo aquellos que es cardioinhibitorio, que son muy frecuentes, que tienen mucha alteración de su calidad de vida. Uno puede hacer este procedimiento que básicamente es muy parecido a la ablación de fibrilación auricular, que no voy a meter en detalles, pero esto es básicamente un ablador tridimensional, una aurícula, se dibuja con catéteres, van tocando las paredes de la aurícula, y acá es como trabajamos nosotros, así se ven los catéteres dentro del corazón, esto te da una imagen fija del corazón en vivo y en directo, en tiempo real, sin el movimiento cardíaco, sin el movimiento respiratorio, como veríamos en una radioscopía. Entonces, nos elimina el movimiento respiratorio, nos elimina el movimiento cardíaco, el latido cardíaco, y uno mueve un catéter, parece un videojuego, lo lleva al lugar donde quiere con un margen de error de 2 milímetros, y lo que se hace en la cardioneuroablación específicamente se quema desde endocardio con energía de radiofrecuencia las cadenas ganglionares que están en epicardio a ese nivel, generalmente repartidas alrededor de las venas pulmonares. Y lo que se busca justamente es eliminar ganglios vagales para justamente mejorar la respuesta simpática y disminuir la respuesta parasimpática. En cuanto a la disfunción del nódulo sinusal, va a depender si tiene síntomas o no tiene síntomas del paciente asociado a la bradicardia. Si tenemos síntomas claramente asociados al síncope, bradicardia claramente asociada al síncope, indicación clase 1 del marcapasos. Si tenemos síncope y por separado la disfunción sinusal, tiene indicación de marcapasos, pero con menor nivel de indicación. Si tenemos bloqueo de segundo o tercer grado de clase 1 en implante de un marcapasos. Si tenemos un bloqueo bifascicular, hay que hacer un estudio electrofisiológico y si es positivo, hay que poner un marcapasos. Y eventualmente, si es negativo el estudio electrofisiológico con un bloqueo bifascicular, tendríamos que poner un Holter implantable. Si tenemos un paciente que tiene bloqueo bifascicular y síncope de causa desconocida y tiene una fracción de eyección menor al 35%, no solamente que hay que implantarle un dispositivo, sino que ese dispositivo va a ser un marcapasos que sea desfibrilador o resincronizador cardíaco, porque ya tenemos un paciente con alto riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares. Entonces tendríamos que cubrir justamente las dos instancias. Y si ese bloqueo bifascicular es un bloqueo de rama izquierda, tiene indicación de resincronización cardíaca para mejorar la fracción de eyección. Si tenemos un paciente con fracción de eyección normal, podemos considerar el estudio electrofisiológico, dijimos que tenemos un bloqueo bifascicular, y si es positivo, el tratamiento apropiado. Si es negativo, tenemos que implantar un Holter subcutáneo.
Si tenemos un síncope por taquiarritmia, taquicardia supraventricular, la indicación clase 1 es la ablación, ya queda relegado el tratamiento antiarrítmico, lo que hay que hacer es una ablación. Si se induce o si se asocia a taquicardia ventricular, la indicación va a depender si el paciente tiene cardiopatía estructural o no. Si tiene cardiopatía estructural, la indicación es el implante de un cardiodesfibrilador. Si no tiene cardiopatía estructural, la indicación es ablación por por radiofrecuencia de la taquicardia ventricular. Esto básicamente lo mismo, habla de la indicación de cardiodesfibrilador en pacientes de alto riesgo con síncope. Como conclusiones podemos decir que es un síntoma, porque el síncope es un signo y un síntoma, que genera un gran desafío diagnóstico, tiene un amplio espectro pronóstico, desde un síncope vasovagal, el gatito, a una potencial muerte súbita, el tigre, en pacientes que tienen cardiopatía, el síncope de origen cardiogénico. Requiere un abordaje de diferentes especialidades. Esto tiene que ver con personal entrenado desde enfermería, técnicos de electrocardiograma, los médicos clínicos, el médico de guardia, el cardiólogo, eventualmente el electrofisiólogo, y en muchos casos se requiere para el diagnóstico diferencial un neurólogo o eventualmente en las crisis de conversión o pseudosíncope o síncope psicógeno, un psiquiatra. Y lo más importante, volviendo a lo que se habló hoy, de la disponibilidad de recursos, hay que emplear un correcto uso de las herramientas diagnósticas y focalizar solamente en aquellos que la necesitan. Le vamos a hacer estudio electrofisiológico a todos los síncopes que entran a una guardia. Si entra el 18% de las consultas son síncopes, ¿le vamos a hacer estudio electrofisiológico? No. Nosotros estos pacientes son muy pocos los que requieren estudio electrofisiológico, muy pocos pacientes. Entonces uno cuando les cuenta estas cosas no hay que prestar atención al recurso que se está usando, sino prestar atención a qué paciente tengo que derivar para que eventualmente se haga ese estudio. Son esos pacientes de riesgo donde hay que abrir el ojo, sobre todo alteraciones electrocardiográficas y cardiopatía previa, y una historia como la de esta chica que tenía familiar con muerte súbita, son importantísimos. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas.